¿Cómo lograr resultados creativos sin caer en el caos de la inspiración? ¿Es posible ser creativo y estratégico al mismo tiempo? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre creatividad, negocios y marketing he invitado a David Gutiérrez. David es cofundador y CEO de NET, experto en diseño de experiencias digitales y creatividad estratégica. Tiene más de 25 años desarrollando soluciones creativas con impacto real para marcas como Nike, American Express, Presidencia de México, John Maxwell, Innova Sport, Cemex, Telcel, H-E-B, UDEM, Excelsior, entre otros. También es cofundador de Real Start, Academia de Negocios Inmobiliarios, y Branders, Escuela para Creativos Emprendedores. Es ingeniero en Ciencias Computacionales, ha sido profesor universitario, se pierde por horas creando piezas de arte digital con inteligencia artificial y disfruta mucho de la lectura. David está casado con Yuri y tienen 2 hijos. David, bienvenido a Comunicación Activa. Muchas gracias, Germán, por la invitación. No, gracias a ti. Y es curioso esta simbiosis que hicimos porque David es mi invitado en el podcast Comunicación Activa, pero los que nos están viendo en YouTube pueden notar que no estamos en nuestro lugar de siempre. Yo soy el invitado de David en el estudio de NET. Así que, David, gracias por tu hospitalidad, recibirnos aquí, recibir a nuestro equipo y nosotros conocer al equipo de NET. Ha sido fantástico. Claro que sí, estás en tu casa. Bienvenidos y a todo tu equipo también. Así me siento. David, vamos a hablar entre muchas cosas, fundamentalmente la creatividad. La creatividad va a ser como nuestro tronco común. ¿Qué es para ti la creatividad? Oye, fíjate que la definición de cajón del libro pudiera ser la conexión entre 2 cosas, 2 ideas que no serían tan fáciles o tan común conectarlas. Pero también, por otra parte, veo que hay cierta tendencia a definir la creatividad desde el punto de vista un poquito hasta superficial. Es decir, se dice mucho, incluso me tocó ir a un curso, ¿no? Decir, oye, ¿sabes que todos somos creativos, todos somos capaces de generar creatividad? Sin embargo, yo siento que hay también un matiz dentro de esa definición general y sucede de cierta manera, no me dejas mentir, en los conceptos muy generales o muy amplios, ¿no? Hace poco estaba escuchando a un psicólogo argentino, y él le hacían la pregunta, oye, ¿qué significa para ti pensar? Y dice, oye, pensar, y obviamente todos pensamos, ¿no? Es una acción que hacemos todos los días, pero no todos son catalogados como pensadores. Es correcto, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú estés pensando que vas a cenar ahorita en la noche, si hamburguesas o pizza, a la teoría de la relatividad. Me explico, yo creo que también sucede un poquito en el contexto de la creatividad eso, ¿no? Las personas que son creativas, aunque hay una definición muy amplia de conectar 2 ideas que no pueden ser conectadas normalmente, y se te puede ocurrir una idea, ok, uno se puede decir, oye, soy creativo, estoy ejerciendo la creatividad, pero hay una gran diferencia entre la persona que por oficio ha desarrollado por años y tiene esa profundidad de escarbarle, ¿no? Y decir, a ver, esta idea, ¿cómo la conecto con otra idea para hacer un resultado profundo como el propio ejercicio del pensamiento? Entonces yo creo que por ahí va mi propia definición de creatividad que he ido aprendiendo, en donde sí debe haber un ejercicio profundo para poder denotar o agregarle el adjetivo calificativo, decir, oye, la creatividad real o la que tiene realmente y nos lleva a un cierto progreso de la humanidad o un progreso de crear algo diferente o hacer un proyecto exitoso o vistoso en algún momento, ¿no? ¿Crees que la creatividad tiene que tener un fin en sí mismo? Porque una de las definiciones de creatividad es que la creatividad resuelve problemas. Es una de las maneras como se cataloga. Entonces, por eso dicen, por ejemplo, que cualquiera puede ser creativo, porque si tiene un problema y consigue juntar varios elementos o unir varios factores para resolver ese problema, está usando la creatividad y estamos de acuerdo. Es un problema parecido al del pensamiento. Pero cuando yo digo, no, David Gutiérrez es un creativo, ¿qué hace David? Entonces me parece que va más allá que solamente resolver problemas. Claro, definitivo. Y fíjate que, no quiero hacer como el doble clic del hoyo negro que nos puede mucho tiempo platicando, pero también tengo ciertas, como reacio a aceptar esa parte que incluso he hecho todos estos años en el oficio de ver la creatividad desde el punto de vista solamente productivo y de generar algo y un resultado práctico y útil. Sobre todo esta parte de utilidad que le hemos agregado pues, en la historia de la humanidad desde la época de
de sembrar algo y de congregarnos y todo alrededor del capitalismo para decir, oye, de algo tenemos que vivir. Correcto. Y tenemos que resolver esto y tiene que hacer algo y lo hemos serializado de cierta manera. Correcto. Entonces yo tengo esa tensión sana en mi mente de decir, ok, sí, debe responder el proceso creativo y las acciones creativas en algo útil, pero al mismo tiempo no necesariamente, ¿no? Porque, y precisamente recientemente lo leí en un libro del filósofo oriental Han, que menciona acerca de la actividad, cómo hemos desmembrado la actividad de la inactividad. Me explico, cómo hemos desechado de decir, ¿cuántas veces en tu trabajo te han dicho, sabes qué, tienes que irte a descansar? Al contrario, ¿no? Se te fomenta de, oye, actúa, sigue creando, claro. sigue, obtén resultados, escala, pero ¿cuántas veces te ha forzado tu jefe a decirte, no, tienes que irte a descansar, a tener una inactividad como un propio proceso para llegar a la actividad, no una forma desmembrada, no una forma como decir, oye, esto solamente fue creativo porque tuvo resultados. Entonces tengo esta parte como decir, por un lado de la moneda, sí, definitivamente tiene que tener algo útil, ¿no? De hecho, el diseño, la parte como, si lo viéramos como un área de estudio, definitivamente el diseño está hecho y la creatividad para resolver cosas, pero también el arte que está dentro de esa gran caparazón de contemplativo, de crear algo artístico, no necesariamente debe tener una resolución de problemas, porque esa propia, e incluso yo la considero de muchísimo más valor en estos días, porque está de cierta manera como oculta, como deshecha en el decir, oye, no, si no estás haciendo nada, entonces no quiere decir que estás siendo creativo, ¿no? Cuando definitivamente yo creo que debemos impulsarnos cada vez como creativos en hacer lucir las áreas de nosotros que no necesariamente nos llegan resultados desde el punto de vista útiles, porque alguien le puso un valor allá afuera, ¿no? Entonces yo creo que tiene dos monedas, por un lado, en sí reconocer esta parte que debemos de ofrecer una resolución de problemas, pero por otro lado a lo mejor hay ideas que se van al baúl, que definitivamente van a servir para otras ideas y que no necesariamente tienen un valor o utilidad monetaria incluso allá afuera, sino por el simple hecho de que te gusta hacer lo que te gusta hacer. Sí, y es que lo utilitario, David, pudiera tener que ver hoy día de una manera más expuesta con la salud mental, con el pasatiempo, con la recreación. Nosotros perseguimos en el podcast que lo que conversamos y el contenido que compartimos sea de valor para cualquiera que está interesado y que quiere crecer en sus habilidades comunicacionales. Entonces, si tú nos estás escuchando o nos estás viendo, y lo de la creatividad te suena que eso es cosa de otra gente, porque resulta que tú eres contador público. Yo le tiro mucho a los contadores desde aquí, ¿verdad? Porque me parece que es exactamente el lado opuesto a donde yo estoy. Sí. Pero tú eres contador, tú eres ingeniero, tú eres médico. Pero nos conseguimos con mucha gente que tiene como esas habilidades duras y brilla en esas habilidades duras. Pero puede pasar tiempo cultivando la creatividad de maneras que no parecen utilitarias. Claro. Es gente que puede ser muy buenos músicos o es gente que puede disfrutar de tocar un instrumento por el puro placer de tocarlo. Y me recuerda un poco lo que yo veo en tus redes sociales y en la descripción de este episodio consiguen las redes sociales de David. David comparte mucho en su Instagram lo que te resulta de inventar en Midjourney y ver qué sale. Claro. Y eso tiene un fin en sí mismo. Bueno, o sea, yo no creo, a menos que haya unas partes que no me has contado ahora, que tú estés monetizando eso. Pero definitivamente tú no eres la misma persona después que pasas un tiempo invertido en ti, en pensar, en ver cómo resulta, en combinar colores, en combinar recursos, herramientas, paletas, pinceles, y con lo que luego sí resulta en tu trabajo diario. Claro, definitivamente. Fíjate, yo creo que me haces pensar mucho en reflexionar quiénes son ahorita los líderes que llevan la batuta de innovación. Y si te das cuenta, gran parte de ellos, pues no sé, podemos voltear a ver a Elon Musk, OpenAI, estas personas que están liderando cuál es el futuro de la innovación en los siguientes años, ¿verdad? Y están en el contexto de la tecnología. Y yo creo que el trasfondo que hay detrás es precisamente esta parte creativa, ¿no? Donde, ok, sí, tal vez a algunos les toca resolver una macro en Excel, o el tema de ahí, cómo diseñaron el código, cómo alimentaron con tokens esas... Claro. O Midjourney, que es generación de imágenes a través de texto.
y tal vez el resultado es algo gráfico, pero lo que hay detrás y la lógica que hay detrás y la matemática que hay detrás, híjoles, hay algo que definitivamente crearon conectando ideas que ya existían ahí en el mundo, porque no es que se esté inventando algo diferente, una fórmula diferente. Tal vez podríamos hablar de las tarjetas de video que sí son diferentes en las partes de NVIDIA, que no existía esa tecnología, que sí es nueva, pero parte de los mismos recursos que ya existían en el mundo, ¿no? No es que un alien viniera, ¿verdad? Sí. Entonces, definitivamente hay un ejercicio creativo diferente de innovación, en donde lo que yo he observado a través de mi experiencia son personas que sí, aunque resulten que estén resolviendo un Excel, tienen pasatiempos, tienen una curación por otros lados, en donde a través de la multidisciplina llegan a lugares diferentes que tal vez otra persona con sus mismos estudios no pudo haber llegado, porque ellos han curado a través de sus años el poder observar tener diferentes insumos, ¿no? A su disco duro para poder crear algo diferente. Sí, de acuerdo. Y pienso en varias personas que han pasado por aquí por el podcast que han sido médicos o psicólogos o músicos o cualquier otra cosa y terminan destacándose en el área de la creatividad y funcionando en otra cosa que se convierte en su oficio y en su pasión. Exacto. Y no es necesariamente lo que estudió. Y a ese punto voy contigo. Estudiaste ingeniería computacional. Para mí, todo el que se gradúa de ingeniería es un X-Men. O sea, yo... Caray, ¿cómo pudiste pasar tantas matemáticas? ¿Cómo descubriste que la creatividad era lo tuyo habiendo estudiado ingeniería computacional y estar donde estás hoy con agencia y dedicándote básicamente al negocio de la creatividad? Sí, fíjate, yo creo que reflexionando en lo que me tiene aquí haciendo diseño, branding, yo creo que un elemento clave ha sido la curiosidad. Desde chico yo creo que es algo que me ha llevado a tocar diferentes puertas y diferentes disciplinas y ha sido como la línea o el tema, ¿verdad? O el soundtrack de mi vida, ¿no? Que me ha llevado a estar fines de semana como muchas horas aprendiendo algo que en su momento no veo a corto plazo si me va a servir o no va a servir, sino por el simple hecho de decir, oye, ¿cómo funciona? Por dar tu ejemplo, lo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué hay detrás? O las supercomputadoras. O sea, me he pasado muchas horas viendo eso, cuando yo creo que en mi vida voy a tocar una supercomputadora, o no sé si nos va a tocar a nosotros, esta generación, tener acceso a ese tipo de tecnología. Pero me llena mucha curiosidad de decir, oye, ¿cómo funciona esto? Y tal vez en un futuro sí he visto en retrospectiva que esa idea o algo, un puntito de ese iceberg me lleva a conectar otra idea. Entonces sí, haber estudiado ingeniería sistemas ahorita lo agradezco mucho porque aunque hago diseño y era parte de lo que yo tenía en el mapa de decir estudio ingeniería en sistemas o estudio diseño o estudio música. Entonces digamos que esa era como que mi abanico de opciones y obviamente en la temporada que estudié, que fue el 94-95, que entré a universidad, pues lo que estaba en auge pues eran las computadoras, ¿no? Entonces era como lo natural a donde entrar y lo que podía monetizar o asegurarme la monetización. Claro, de que voy a vivir de eso. La música nunca ha estado bien, ha siempre tenido mala prensa, ¿no? Para vivir exactamente, no, hombre, y ser hippie diseñador pues mucho menos. Entonces, pero hoy lo agradezco porque mis primeros trabajos fueron precisamente haciendo una combinación de la parte estructurada de programación, pero con el componente de diseño. Prácticamente yo hacía páginas en Flash, páginas donde requería animación y esa animación era construida a través de programación. O programación de JavaScript, que eran hacer páginas donde tenías que, no había lo que hay ahora, código rápido, ¿no? Sino tenías que a patín generar todo ese código y saber qué hay detrás, pero tenías que tener una óptica de diseño para saber que los resultados que tenías fueran estéticamente padres, bonitos, atractivos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, aunque en mis estudios estuve corriendo la parte de ingeniería, nunca dejé de lado estas dos otras áreas, que es la música y el diseño, ¿no? Entonces, los últimos 2 años de mi carrera estuve haciendo páginas web. Y eso te estoy hablando de la época de Netscape y las primeras versiones de los navegadores, donde era súper complejo hacer una página web. Y que por curiosidad y por mi ánimo de combinar estas dos partes, pues ahora lo entiendo de cerebro incluso, de estructura,
de programación y la parte estética de una apreciación de, ok, que esta es una experiencia, algo bonito y al servicio de solucionar algo para el usuario, ¿no? ¿Y te dio como algún skill o alguna habilidad por encima del promedio que tuvieras habilidades de diseño y tuvieras de programación? Porque no me cuesta imaginarme que programadores sabían un montón contigo en la universidad y diseñadores sabían, pero es esa combinación, lo que decíamos hace minutos, esa combinación de habilidades que pueden crear una persona con una combinación de cosas única que hoy día diríamos, o sea, hoy día queremos que el programador sea diseñador. No entiendo cómo tampoco es como no es copy, escribe muy buen copy, y además que seas un buen trafficker y que además me hagas rentable mi inversión en ads. O sea, esperamos que la misma persona sea un buen community manager. Decimos hoy día ignorantemente, ¿verdad?, que hace todo eso. Sí. En ese momento, David, eras un unicornio, diseñando y programando. Sí, fíjate, yo agradezco mucho. Tuve ese privilegio y es parte, si lo llamáramos así, de ese superpoder, la verdad. O sea, de esa habilidad de poder combinar la parte de programación, de estructura y más allá, ¿no? La parte de entender que para poder llegar a hacer un buen diseño, tener una buena estética, un buen gusto, debo de pensar, y es mi naturaleza en la parte de mi personalidad, ¿no? Pensar primero como, ok, ¿qué pasos necesito para llegar ahí? Porque el sistema ya está cableado, ya estoy cableado, estoy cableado de esa manera. Claro. Primero soy estructurado y luego soy creativo. Esa es la forma en cómo yo me veo. Y he aprendido a switcharme de cachuchas. Y la verdad sí es un superpoder. Sí es. Que no te creas, o sea, lo he logrado gracias a trancazos, ¿no? Claro. A picar piedra, donde he tenido que desarrollar y lo sigo desarrollando en la parte de darme permiso de ser creativo, darme permiso de que cuando es el momento que en la mesa, en una junta, un cliente, un proyecto necesita salir esa personalidad donde yo aporte algo sin tomar riesgos, algo sin límites, pensando fuera de la caja o intentando pensar de manera divergente. El poderlo hacer y atreverme es un reto para mí cada día y la verdad que ya a mis 46 años pues ya lo he logrado y sí, definitivamente un plus que yo intento aportar a cada proyecto es esta dualidad, ¿no? Donde para llegar a un buen diseño, que cómo lo estructuro, de dónde me alimento, cuál es los insights estratégicos que van a sustentar este diseño. Y no es nada más un color, una tipografía, correcto, porque a mí se me ocurrió y porque correcto, confío en mi mejor gusto, ¿no? Sino tener un fundamento, y eso me ayuda como a jugar como en dos carreteras, porque cuando hay un cliente enfrente, un proyecto enfrente, que yo noto y trato de hacer mucho, leo que del otro lado la persona necesita recibir el mensaje, hablando de comunicación activa, ¿no? Recibir el mensaje de una manera racional, pues bueno, aflora en mí esta parte racional de mostrarle los argumentos, mostrarle el concepto, cómo llegamos ahí a ese diseño, ¿no? Pero cuando hay una persona más emocional, pues bueno, cómo trato de transmitirle desde el mundo de las ideas, desde el mundo de la emoción. Entonces, sí, juega súper padrísimo y lo he entendido así y lo trato de explotar lo más posible. Sí, porque te puedes conseguir con un cliente que es 100% racional y viene contigo porque sabe que necesita una solución audiovisual de diseño por una campaña, pero no le entusiasma ni le emociona ni nada por el estilo, ni los colores, ni los eslogans, ni las formas. Pero puedes tener un cliente que sí se inclina por allí, y cuando tú le haces una presentación gráfica, pues el tipo se enamora. Y a mí no me argumentes eso está espectacular. Exacto. Pero tú traes orden adentro de la agencia para que pueda haber una estructura y un sistema donde finalmente lo que resulta en lo creativo está sustentado por argumentación y por data y por ciencia y por análisis. Pareciera que, David, los negocios y la creatividad son un oxímoron. No, una cosa va para un lado y otra cosa va para el otro. ¿Cómo has logrado y cuál ha sido tu experiencia para llevar adelante Branders, para ser cofundador de Branders junto con Sam, correcto? Sí, es correcto. Y eso y de Net, y eso ha redundado en otras oportunidades de negocios y en otros proyectos que han sido rentables cuando fundamentalmente eres creativo. ¿Cómo ha sido esa dinámica, ese balance? Híjole, es remar contracorriente, porque de origen, y yo siempre empiezo la conversación
pensando primero en mi equipo, ¿no? Las personas que me rodean, los diseñadores que están en mi equipo, los account managers, y observarlos a ellos, ¿no? Cómo le llevan en el día a día, cómo abordan los proyectos en forma natural, ¿no? O sea, cómo vienen de la escuela, los estudios, de qué se están alimentando, porque eso al final del día, la cultura que se vive en NET, sí, yo influyo definitivamente, yo aporto, pero la construyen en gran porcentaje las otras 18 personas que están ahí en NET, ¿verdad? Entonces, observando ese universo, ese organismo vivo, es remar contracorriente, porque la naturaleza de un creativo, pues es ser creativo, ¿no? Es vivir en la observación, la contemplación de lo estético, ¿no? Del mundo donde el arte es la que lleva la bandera, ¿no? Si es negocio o no es negocio, pues no sé, pudiera no importarme, ¿no? Pudiera yo ser diseñador de portadas de música y si vendió o no vendió. ¿Cuántas personas conoces en diferentes medios que no les importa muchas veces si es negocio o negocio y les importa más que sea estéticamente bonito? Sí. Entonces, para empezar, ahí ya la llevamos de contra, ¿no? Sin embargo, pues está esta parte natural también en mí, ¿no? Donde por medio de la estructura y algo que he intentado desarrollar estos 10 años que llevamos de NET, pues precisamente es lo que tratamos de enseñar en Branders, ¿no? Donde hoy al final del día sí está padre esta naturaleza que tenemos artística, pero al final del día esto es un negocio, ¿no? Y estamos aquí para hacer negocio y para que nuestros clientes hagan negocio. Entonces, tenemos que reaprender muchas cosas. O sea, reaprender que cómo cada diseñador, cada miembro de NET, incluyéndome a mí, mientras más nos habilitamos de conocimiento del negocio, del proyecto y nos empapamos a través de la empatía, de la humildad y de la curiosidad de saber, oye, ¿cómo mi cliente puede hacer más negocio? O sea, yo estoy aquí para servirle a él y servirle a quienes él le sirve, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente puede ser un proyecto exitoso? Entonces, ¿cómo lo llevamos? Pues con mucho sufrimiento, ¿verdad? Porque vamos remando contracorriente. Invitando cada vez más al equipo y he visto excelentes resultados donde al final del día, por dar un ejemplo, un chico de NET, director creativo, yo veo cómo él mismo está buscando a través del reconocimiento de, oye, yo tengo que habilitarme de esa habilidad, está estudiando estrategia. Entonces es algo, pero son casos muy raros, la verdad. Entonces yo noto que sí hay como una frustración en los directores de agencias y también un desánimo en ciertos diseñadores que no le ven tanto valor, decir, ay, aprendo de negocio, aprendo de estrategia. No, pues yo mientras sepa hacer diseño va a estar bien. Entonces, pues mi labor es tratar de inspirarlos, tratar de moverlos y definitivamente sí, es un diferenciador de nosotros como agencia en NET, que cada proyecto tratamos de poner siempre, oye, esto, ¿qué valor de comunicación y qué aguja va a mover en el bolsillo del cliente? Y la decisión de diseño, estética de la campaña, de lo que vamos a hacer, o un arte, un ad, debe estar evaluada y pasando por ese filtro. Sí, yo quiero tomar eso que has dicho y ponerlo aparte en el corcho, esto de que nosotros estamos aquí para hacer negocios y para que nuestros clientes hagan negocios. Exacto. Porque es como si cerrar un círculo virtuoso. No sé si con todos los giros funciona, pero generalmente el negocio se trata de yo quiero hacer negocio. Ya. Y después que yo te despaché el producto que te vendí, pues allá tú, pues chido, que te vaya bien. Pero creo que el éxito y la conexión y la mancuerna y la química con el cliente está cuando, pues obviamente estoy aquí para hacer negocios. Yo soy una compañía, no soy una CA o una C, no fundación, ¿verdad? Pero yo no termino de estar satisfecho hasta que sepa que tú lograste hacer negocio con el servicio que yo te estoy dando. Sí, fíjate qué padre que lo vuelves a recalcar porque quiero compartirte la filosofía People First que tenemos en NET. Y yo lo trato de explicar a través de 3 esferas. Esta filosofía es nuestro grito de guerra, ¿no? Las personas primero y tiene un trasfondo de organizaciones responsivas, que es toda una filosofía de una nueva generación de cómo se deben de manejar las empresas. Y por otro lado, Human-Centric Design, en donde todas las decisiones pasan con el trasfondo de para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, estas 3 esferas de la filosofía People First que tenemos en NET, la primera esfera pues es el colaborador.
la persona que compone NET. Cómo está el colaborador, está haciendo lo que le gusta, lo está haciendo en el lugar correcto, con la cultura correcta, con las herramientas correctas, en el ambiente correcto. De ahí el equipo de trabajo, las personas que lo rodean, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo servirte? No yo brillar, sí, el individualismo, para nada, ¿no? Yo soy a través de los ojos de los demás, ¿no? Si la persona que está al lado de mí, mi equipo de trabajo, crece y lo que se presentó fue exitoso, pues yo soy exitoso porque yo ayudé a la persona que tengo al lado. Y número 3, pues nuestro cliente, ¿no? Esa tercera esfera donde definitivamente el éxito de nuestro cliente, cómo podemos influir a eso, y el éxito propio mío, que está en la primera esfera, y luego como equipo de trabajo, está totalmente ligado al éxito de nuestro cliente, que a su vez sirve a otras personas. Entonces, trato yo de cierta manera tratar de que nuestras decisiones en NET vayan apuntando a que nos convertamos en Grow Partners. Por eso una gran bandera en Branders es enseñar en cómo pasar de cliente-proveedor a ser realmente un socio de crecimiento con nuestros clientes. Y tenemos casos de éxito, gracias a Dios, en donde el cliente ha visto esa precisamente mentalidad, donde nos transformamos en un equipo que realmente influye en la aguja de la rentabilidad del proyecto y nos invita a ser parte del proyecto para poder escalar sus negocios. Quiero como subir 2 escalones en esta historia, David. Probablemente hay más, estoy seguro que hay más, pero quiero como hacer 2 saltos, porque tú vienes de trabajar en agencias. Tú te gradúas y pues estuviste trabajando para otros. O sea, tú no te graduaste y de una vez dijiste con Sam, ¿qué hacemos? Estamos aburridos. Abramos una agencia, ¿no? Sino que todo formó parte de un proceso. Entonces, primero como creativo, como ingeniero y poniéndonos un poco en los zapatos de quienes nos están escuchando, que son creativos y son diseñadores gráficos y son músicos y son copywriters y developers y en fin, estamos en este mundo, ¿verdad?, de la creatividad y de hacer que la creatividad sea rentable para nosotros para poder tener una vida decente. Pero es probable que dentro de muchos de nosotros haya la semilla, la necesidad o la inquietud por escalar. O sea, yo quiero hacer de esto un negocio que me trascienda. Porque puedo estar yo solo como marca personal y estar facturando bien, pero muerto yo se acabó todo. O sea, no es escalable, no lo puedo entregar a nadie más, no puedo agregarle valor a más personas y hacerlas parte de mi equipo, porque ahí están las preguntas que hay que responder. Porque yo quiero convertirme en una agencia y no seguir siendo yo Germán copywriter, por ejemplo, ¿verdad? O Germán productor, o David diseñador. ¿Cuál es ese? Ese es el primer escalón. ¿Qué le dirías a quienes nos están escuchando que viven de la creatividad y quieren ir al siguiente paso, quieren escalar? Y luego hablamos del siguiente nivel de cómo hago yo, qué me sugieres, o los que nos oyen, soy agencia y yo quiero pasar de esa relación primitiva cliente-proveedor a una más simbiótica de growth partner, tu éxito me importa e invierto en tu éxito. Claro, yo creo que la respuesta o el consejo que yo daría estaría, yo creo que en 2 ámbitos. Uno, el ámbito definitivamente el negocio, ¿no? La rentabilidad, ¿no? Si realmente quieres capitalizar algo hoy en día y eres tú el one man show, pues vas a poder escalar en el tiempo que tú tienes en el día, ¿no? Y eso está súper limitado y depende de tu salud, depende de tu energía y siempre vas a estar lidiando con eso. Tú eres la montaña, ¿no? Y vas a estar escalando todos los días tu propia montaña y tiene un límite que eres tú mismo, ¿no? Me hiciste recordar de Sísifo, no solamente cayendo en la montaña, con la piedra. Con la piedra, claro. Llegas a la cima, se cae la piedra. Claro, no, exactamente, no es escalable, no, al contrario, yo creo que es hacia atrás, ¿no? Porque nuestra energía va decayendo, ¿verdad? Va decayendo y los problemas se van sumando por concepto de entropía, ¿verdad? Siempre estamos como contracorriente. Entonces, yo creo que por la principal razón de rentabilidad, sí o sí debes de voltear a ver, a hacer ese proceso mínimo de quitar todas las tareas que son talacha para ti, ¿no? En las cuales tú no brillas y no aportas
no aportas más que lo aportaría un contador al momento de capturar las facturas en el sistema contable y hacerte el fiscalmente en el SAT de lo que tengas que hacer en ese tipo de tareas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer consejo. Por temas de rentabilidad, sí o sí debes de si quieres escalar y quieres duplicar tu facturación y quieres crecer en tus ingresos, sí o sí debes de tener y empezar paso a pasito descartando las tareas de talacha. Y número 2, por tema de impacto. Es decir, el camino hacia poder amplificar tu mensaje es a través de que tengas otra persona al lado. Y eso es como regla universal, ¿verdad? Donde yo solito no podría tener una persona con la cual dialogar, con la cual ponernos a platicar y poder enseñar. O sea, mi identidad está totalmente ligada mínimo a otra persona, ¿no? Entonces, a la medida que tú tengas un equipo al quien servir, un equipo al quien liderar, al quien ayudarlos a crecer, se va amplificando el mensaje que tú tienes y el impacto que tú tienes. Entonces, si quieres tener impacto y quieres tener rentabilidad, el paso necesario es tener un equipo de trabajo. Creo que puedo sentir un poco la angustia de quien, de quien dice, sí, yo entiendo eso, yo estoy aquí, yo soy diseñador gráfico, ¿cómo hago? O sea, ¿qué me propones? Por lo menos, ¿cuáles son las preguntas que debería estar haciéndome para cuando yo salgo a buscar a un cliente? Porque a mí me impacta mucho el tema de que yo estoy rehén de mis 24 horas. Mientras yo esté sentado en mi computadora diseñando, hay negocios que no estoy haciendo. Entonces, pero si dejo de diseñar, dejo de facturar, tú sabes, es una situación de mucha tensión donde hago el corte. Porque si yo dejo de recibir clientes para poder salir a buscar un equipo con quien pueda atender más clientes, dejo de atender clientes. Entonces, esa tensión, ¿qué preguntas debería estar haciéndose alguien que nos está escuchando y dice, yo quiero superar esta etapa que le tenía, que Robert Kiyosaki le tiene su nombre, ¿verdad? De carrera de ratas, donde estás metido en el wheel. Si tú dejas de patear, la rueda deja de andar para poder pasar de ser un one-show man a tener un equipo. ¿Qué debería estarse preguntando? Sí, fíjate, precisamente el viernes me junté con un buen amigo que es de tráfico digital, es trafficker. Y tal cual era esa la conversación. Porque no voy a dejarlas mentir, generalmente ese tipo de personas, ese tipo de rol trabajan solos. Sí, ¿cómo? O sea, son tan expertos, tan especialistas que difícilmente delegan algo o no están acostumbrados a delegar y se quieren comer todo el pastel. Entonces, el consejo así práctico, así muy aterrizado que le di, que lo leí en un libro, es, oye, debes de hacer una auditoría como si tuvieras otra cachucha de inversionista de tu propio negocio y auditar qué hiciste en la semana. Y ponerte como auditor, ¿no? Y como si tú estuvieras y no seas juez y parte, ¿verdad? Claro. Ponte realmente Sé brutalmente honesto. Sé brutalmente honesto. A ver, ¿esto lo deberías de estar haciendo? Si otra persona lo pudiera estar haciendo con un 80% de la calidad que tú lo estás haciendo, puede ser delegable. Esa es la regla. Y número 2, ponerle una tarifa a tu hora, como ya hubieras llegado a la meta. Es decir, si tu proyección, es decir, ¿sabes qué? Quiero yo escalar a ser un diseñador senior y pagarme, no sé, 60,000 pesos, $3,000, algo así al mes, pues bueno, ¿cuánto vale mi hora? No la que vale ahorita, no lo que te pagan ahorita los proyectos, sino cuánto realmente quisieras que te pagaran. Entonces, ponle esa tarifa a tu hora en esa auditoría que vas a hacer de todas esas tareas y realmente ponerte a auditar y decir, oye, a ver, esta hora costó un chorro. O sea, costó a lo mejor $300 y no debí de haber estado haciendo yo esta hora. Porque no la cobré de esa manera. Correcto. Porque generalmente sucede eso en este camino de la rata. No estás cobrando lo suficiente porque tú estás apagando los fuegos, estás haciendo la talacha. En el caso de tráfico digital, pues es ese setup de las campañas. Correcto. Y casi siempre, y esa es una buena pregunta, contestando lo que me comentabas, casi siempre en todas las tareas hay esa división de dos grandes ámbitos. La parte de talacha,
repetitiva que no requiere más que ponerle a ChatGPT o poner un practicante que le vas enseñando, y la parte estratégica. Correcto. Hace esa división, hace ese análisis, es requerido, o sea, es necesario, independientemente de si lo cobres o no, decir, ok, voy a hacer un branding, voy a hacer un arte, debe haber una parte estratégica que no la debes de delegar, y es ahí donde vas cobrándolo cada vez más, y hay la parte táctica, operativa, que esa la idea es sí delegarlo. Entonces, al menos haces análisis de tareas y debería de haber un resultado de decir, oye, sí, esas tareas sí las pudiera estar delegando, contratando a un freelance, pagándole por proyecto y dando ese paso y sobre todo ese ejercicio. Tal vez no te va a resultar en tu bolsillo al inicio, pero ese ejercicio del desprendimiento, de que yo puedo delegar, yo estoy aprendiendo a realmente confiar en otra persona para hacer bien mi trabajo. Y seguramente eso te va a llevar al siguiente paso, que ahora sí es cobrar, porque te vas a preguntar, ahora debo de cobrar el nuevo proyecto pagándole a esta otra persona. Y necesito que sea rentable. Exactamente. Ese es el tema. Y me hace pensar un poco en lo que dice la ley de Parkinson, de que las tareas llenan el espacio que está disponible para llenar. Entonces, cuando tú delegues el trabajo, te vas a conseguir con que, wow, tengo tiempo ahora. Claro. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, es ya ser estratégico también en el pensamiento para con qué voy a llenar yo mi tiempo para poder ser estratégico en el negocio y no llenándome yo de lo mismo, que entonces somos dos haciendo lo mismo. Sí. Entonces así no se escala el negocio. Sí, fíjate, recientemente nos pasó un poquito en el proyecto de Elite Summit de Muscle Leadership, donde tú me viste, ¿no? O sea, súper metido en diferentes etapas del proceso creativo, desde la estrategia, dirección creativa de arte. Y en aras de hacer un ejercicio interno mío, te lo confieso, es... Oye, ¿cómo lo hago en este proyecto? Porque me encanta, o sea, el tema de liderazgo, yo más lo admiro la organización. ¿Cómo le hago yo para, por el propio ejercicio de yo elevar mi aprendizaje de estrategia, aunque no me lo pidan, aunque no sea necesario, aunque no sea solicitado, cómo yo puedo aportar en ese ámbito? Y delegar una parte y gran parte de la parte operativa. Y lo hice de esa forma, y la verdad tengo aprendizajes muy padres, donde aprendí cosas que no había hecho en otro proyecto. Ahora vamos al siguiente escalón. Tenemos una agencia y tenemos un equipo trabajando, tenemos clientes que son quienes nos proveen de tareas para hacer y como agencia entregamos. Tenemos un delivery con ellos y es una relación de tú me haces una solicitud, yo te entrego lo que me pediste, tú me pagas, nice. Planteas un escenario aún mayor, un escenario de más colaboración, un escenario como de más colaboración. Estamos juntos en esto, somos growth partner. Y no sé si lo interpreto bien, pero si somos partner es porque si a ti no te va bien, a mí no me va del todo bien tampoco, ¿no? O sea, yo estoy involucrado, comprometido con tu crecimiento. ¿Cómo funciona esa alianza? Sí, fíjate, yo creo que como cualquier tema relacionado a las sociedades, a los partnerships, existen muchos escenarios. Porque, al menos esa es mi perspectiva, verlo desde el punto de vista muy personal y muy humano. Al final del día, son personas que están tratando de alinear intereses. Y cada persona, pues, es un mundo, ¿no? Pudiera tener un interés, unos valores diferentes. Entonces, para mí, los partnerships siempre parten desde la idea de que al final del día el proyecto es el vehículo en el cual estamos tomando como pretexto para tener una excelente relación entre tú y yo. Eso es como lo que yo trato de plantear y poner por adelante. El decir, oye, ¿con quién me quiero asociar? De hecho, tú y yo lo hemos platicado un poquito, de hacer proyectos juntos para fomentar la amistad, platicar en otros terrenos y por el gusto de hacer algo juntos. Entonces, yo creo que ese es el primer escenario más feliz, hippie, romántico que podríamos estar. Idealista, ¿no? Decir, oye, nos asociamos porque nos encanta, nos tenemos una excelente amistad y queremos hacer algo juntos, y la neta, el proyecto es el pretexto para hacerlo. Si es rentable o no es rentable, ahí vemos, ¿no? Ahora, en el contexto así muy del libro, del Grow Partnership, pues lo que sucede es donde cada parte pone las cartas y suma la disciplina y la experiencia y la especialización que tiene, ¿no? En el caso de nosotros hemos aportado, pues, tanto la agencia, temas de diseño, estrategia, campaña, hasta configuraciones de las plataformas y todo. Y del otro lado, que puede ser un experto que él tiene un curso digital,
una academia o no la tiene y la quiere construir, pero tiene una comunidad y quiere monetizar una comunidad al entregar un valor, pues nosotros aportamos toda la parte estratégica y el experto pues aporta lo que es él y la comunidad que ha construido en las diferentes redes sociales. Y generalmente la plática circula en porcentajes, de ponernos de acuerdo de que, ok, mira, si yo puse tantas fichas en la mesa y tú pusiste otras fichas, pues bueno, yo considero que tanto porcentaje al hacer un lanzamiento, al hacer una venta de un curso digital, pues ustedes se llevan esta parte y nosotros nos llevamos esta otra parte. Entonces, más o menos así funciona. ¿Tiene que haber compatibilidad de valores? ¿Lo miras que haya compatibilidad? Definitivo. Por eso traté de iniciar así la plática, ¿no? Que al final del día son 2 personas o 2 partes. Bueno, puede ser más personas, pero al final del día el éxito de los partnerships en estos 2 escenarios depende muchísimo de la alineación de intereses y del trasfondo de los valores y de que al final del día, por mucho que lo pongamos por escrito, tengamos un contrato, un acuerdo, en las tensiones, en las fricciones, en las conversiones del día a día, pues aflora realmente hacia dónde vamos, porque es difícil, incluso uno mismo es difícil plasmarlo y decir cómo voy a actuar en una situación. En una situación situaciones difíciles, porque en las situaciones de felicidad podemos anticipar cómo nos vamos a aportar. Pero exacto, entonces definitivo es un entendimiento de valores. El mejor escenario yo creo que es como las bandas de música, ¿verdad? Donde son amigos y el pretexto es el juntarnos a tocar en un garage y por eso funciona muy bien. Son proyectos de toda la vida las bandas de música, ¿verdad? Entonces NET no necesariamente persigue un growth partnership con todos los clientes. Es con aquellos clientes con los que hay compatibilidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Y fíjate que recientemente, precisamente, Branders, la academia que tenemos, pero también la hemos tenido como unidad de negocio, en donde estamos tratando de tener esta otra carretera, donde ayudamos a expertos y personas que ya tienen comunidades para poderlas monetizar a través de evergreens, cursos en línea o algunos productos digitales. Pero sí, definitivamente, debe de pasar el trasfondo incluso romántico, de decir, cuestionarte, decir, a ver, esta es una persona con la cual me gustaría tener una conversación incluso fuera de horario de oficina, porque se requiere el partnership, ¿no? El decir, oye, vamos a vernos porque está funcionando mal, le levantarías el teléfono y debe haber ese clic, ¿no? No que sea malo o buena la otra persona, pero ese clic de realmente congeniar con la otra persona. Me decía alguien en una oportunidad, mira, si quieres anticipar cómo va a ser esa persona cuando las cosas no salgan bien, imagínatelo. ¿Tú crees que después que todo salga muy mal, tú la puedes invitar a que, no, hombre, vamos a tomarnos unos tequilas y te va a decir, no, hombre, sí, vamos a tomarnos? O se va a enojar o te va a dejar de hablar. Entonces es como ese escenario. Háblame de Branders, David, porque me parece, la interpreto como hablas de una academia, es un lugar para que los que tenemos agencias podamos aprender a hacer más negocio con la agencia, a hacerlo escalable, a conseguir mejores clientes o ser mejor agencia. Sí, fíjate que el sueño es construir la academia más grande o la comunidad más grande de emprendimiento creativo. O sea, personas que ya están en el medio de la creatividad, llámese una agencia que hacen branding, son diseñadores, aspiran a ser directores de arte, directores creativos, pudieran tener su propio trabajo, ser freelancers o trabajar dentro de una empresa, pero tienen esta cosquillita de hacer emprendimiento y quieren desarrollar, y esa es la parte súper importante que pues nosotros nos hemos topado con pared, ¿verdad? De cómo hacer negocio, ¿verdad? Cómo hacer rentable, cómo cotizar un proyecto, cómo productivizar nuestros servicios, cómo presentar, cómo hacer una presentación de un concepto gráfico. O sea, cosas que la verdad es bien difícil encontrar un libro, encontrar documentación, porque fíjate que desgraciadamente las agencias, no me dejarás mentir, no hay esa apertura de mostrar la cocina, de decir cómo hace el chef la receta, ¿no? Sí hay metodologías por ahí muy padres, pero ya el día a día de cómo, incluso cuál es el equipo necesario para tener una campaña creativa. Claro. Eso yo no lo encontré, al menos en mi momento hace de 10 años para acá, no encontré esas recetas, de decir, oye, ¿cuál es el equipo multidisciplinario? Yo le encontré, oye, se necesita un copywriter. Oye, sí es cierto. Ahorita ya es muy común, pero hace unos 5 años, no, ese concepto, incluso las escuelas de copywriting, menos en español. O sea. Claro. Entonces vemos esa necesidad, ese problema de personas
de mi yo de hace 10 años o hace 20 años, o como Samuel, que también inició en esta parte junto conmigo, nos vemos allá, ¿no? Batallando, ¿no? Cotizando mal, perdiéndole en los proyectos. Y aprendiendo los golpes. Aprendiendo los golpes. Entonces queremos ayudarlos, ¿no? ¿Qué dirías que debería estar haciendo ahora alguien que quiere cultivar su creatividad con perspectiva de ser financieramente rentable, próspero en un futuro? Tomar un camino que le ponga ya qué debería estar haciendo ahora. Pararse en la computadora y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Comprarse el libro Profit First y Scaling Up. Yo creo que son dos libros súper importantes que han sido para mí para entender la necesidad que el lenguaje de los negocios son las finanzas. Ese concepto de profundizar, realmente entender cómo funciona y cómo se lee un estado financiero, cómo debes de cotizar, separarte a ti tu utilidad, considerar cuáles son los márgenes que debe tener dependiendo tu industria, que la mayoría estamos en el área de servicios, cuáles son los márgenes de operación máximos que debería tener. O sea, todos esos insights que al final del día no mienten, ¿no? O sea, tú ves una cotización, lo que está en el banco, lo que generaste en el año y te va a indicar cómo está tu negocio. O sea, más allá de esa idea de que no, sí es que hice proyectos bien bonitos. Pues sí, güey, pero pues imprímelos, ¿verdad? Ponlos ahí en tu casa, ¿no? Pero tu bolsillo puede ser que esté vacío, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hablando muy prácticamente, son esos libros y obviamente es un tema ya más profundo de mentalidad, ¿no? De mentalidad, de pasar de ser de diseñador a emprendedor, de emprendedor a empresario, ¿no? Esa escalera básica de decir, ok, a ver, sí, eres muy bueno haciendo diseño, pero si quieres realmente hacer negocio, pues entra en el tema del negocio. ¿Cómo se emprende un negocio? ¿Cuáles son las diferentes áreas que debe tener un negocio? Y ahora, ¿cómo lo haces escalable y sostenible en el tiempo? Pues es un concepto de empresario. Porque emprendimiento generalmente... Cualquier persona, ¿verdad? Que ya emprendí algo. ¿Qué emprendiste? ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues era 6 meses y ya la troné. Pero el empresario es el que prevalece, ¿no? Claro. El que al final del día en su cuenta, al final del año, tiene una utilidad. Ese es el empresario, ¿no? Entonces, voltearte a ver a ti mismo dentro de unos 5 años, 3 años como un empresario, pues es el recorrido e inicia con aprender de finanzas. Y crecimiento personal. Se trata de cuánto vas a invertir en ti al principio. Exacto. Pues amigos, en la descripción de este episodio vamos a colocar los links para que vayan a Amazon, que es nuestro partner, que ellos no lo saben, pero ahí donde nosotros ponemos los links es para ir a Amazon, los links para Profit First y Scaling Up. Ahí van a estar. David, ¿qué estás viendo, escuchando o leyendo que nos quieras recomendar de cualquier tema? Puede ser un placer culposo, mira, y aquí no se nota cuando la gente se ríe, no lo sabemos. Yo creo que algo práctico, estoy experimentando mucho con inteligencia artificial. De hecho, la otra semana o dentro de 2 semanas voy a la Universidad de Montemorelos. Me invitaron para dar una plática para chicos de prepa, pero lo van a abrir a toda la universidad. Van a haber 300 personas por ahí. Y voy a hablar la perspectiva de cómo aplicar inteligencia artificial en tu día a día. Híjole, ¿crees que los maestros van a estar a gusto con eso? Pues mira, yo a mi hijo, no sé si te pasa a ti, pero a mi hijo no, ya son grandes acá, los niños, ya no son niños. Pero bueno, mi hijo de 13 años, yo le estoy enseñando todos los días y le mando hacks de cómo usar ChatGPT. Y no sé, por allá, ojalá el maestro... Allá es tu maestro que crezca. Mira, yo debo de aprovechar estos años donde todavía no es tan común. Claro, correcto. Ya cuando mi hija de 10 años llega a esta edad, pues ya el profe ya va a haber usado, pero todavía tenemos tiempo. No, pero muy bien. Lo que estoy haciendo mucho es entender cada vez, utilizarlo más desde el punto de vista de la estrategia y del diseño. O sea, cómo puedo habilitar una agencia y estar experimentando, aprendiendo a hacer cómo mejorar mis prompts, generar video, generar imágenes. Yo creo que eso es lo que consume mucho de mi tiempo libre. Y yo creo que un libro que estoy leyendo ahorita se llama La vida contemplativa, de este filósofo oriental, Han. Y está padrísimo. Yo resueno mucho con esa parte, más en esta etapa de mi vida. Y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? De poder desmitificar y cambiar mis creencias acerca de que mi identidad no solamente tiene que estar valorada por lo que hago, ¿no? Claro. O por lo que produzco, ¿no? Sino que hay una parte natural en mí que puede estar haciendo nada y puede estar a gusto y que puede resignificar lo que hago en el día a día. Entonces, esa lectura está muy padre. Un librito así chiquito, muy digerible y muy al punto, bastante recomendable. Súper. David, pues gracias. ¿Quién eres y lo que haces
engrandece la comunicación y te agradezco mucho por recibirme en tu estudio y para mí tenerte en el podcast. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Pues amigos, entren a la descripción de este episodio para que consigan los links que los van a conectar con David Gutiérrez y puedan hacerle las preguntas que se les ocurrieron mientras hablábamos, porque esto es un poco autocrático. Nosotros hablamos y yo le hago a David las preguntas que a mí se me ocurrieron, pero probablemente a ti se te ocurrieron otras y tú dijiste, oye, a mí me hubiera gustado repreguntar o profundizar en esto. Por ejemplo, pasamos de la creatividad a hablar de negocios y quizás te hubiera gustado quedarte un poco más allí hablando, por ejemplo, de cómo hace David para cultivar su creatividad, cuáles hábitos cultiva, en fin. Entonces, pues busca a David en las redes sociales y escríbele y hazle las preguntas y también vas a conseguir los links que te van a conectar con Scaling Up, con Profit First, con el libro que está leyendo y con Net, la agencia que dirige David junto con su equipo y con Branders, que es el lugar donde estamos ahora. Y si solo escuchaste este episodio, recuerda que puedes vernos en YouTube y así aprovechas y ver qué guapo es el host y el invitado. Y también puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Si nos estás viendo en YouTube, te acompañamos a donde quiera que tú vayas a través de cualquier plataforma de podcast. Comunicación Activa es una producción original de Kipus y este episodio es el resultado de una magnífica colaboración con Net. Y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Deya Huitrón en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales, Alex Bernal en la edición y postproducción del audio y del video y un equipo fantástico que está aquí en el estudio, detrás de las cámaras, en el switcher, en el audio. Sam, 1.000.000 de gracias por recibirnos también y toda esta gente está disponible para ustedes en Net. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.